Bueno, entonces como les había dicho, vamos entonces a realizar un pequeño ejemplo de lo que es el análisis por fuerza horizontal equivalente. Supongamos que tenemos una estructura de concreto reforzado de 4 pisos. Tenemos un piso 1 y bueno, piso 2, piso 3, piso 4, y cada uno de ellos pesa 1000 kilonewtons. Vamos a decir que todos pesan lo mismo. Entonces el peso total pues es la suma de todos los pisos. Bueno, vamos a colocar que la ciudad de Barranquilla, que el suelo es tipo D, que es una estructura residencial, o sea que el grupo es grupo 1. Me refiero al grupo de amenaza sísmica que habíamos dicho, de grupo de importancia que habíamos dicho en la explicación anterior. Bueno, y me faltaría... bueno, y las alturas por piso. Supongamos que esto es 3, 3, 3, 3. Estamos en metros, ¿no? O sea que la altura total es la suma también de esto. 3 por 4, pues 12 metros. Entonces cada piso mide 3 metros. Bueno, ya con esto podemos hacer todo lo que es el análisis por fuerza horizontal equivalente. Entonces primero vamos a calcular lo que son... Bueno, vamos a contrastarlo con nuestras diapositivas para ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, primero que todo necesitamos los valores, si se acuerdan, tanto de T sub C como T sub L, y también necesitamos los valores de A sub A, F sub B, A sub B y F sub B para este caso. Entonces vamos a calcular todas esas variables: A sub A, A sub B, F sub A, F sub B, y luego de que tengamos estas 5 variables, podemos calcular lo que es los límites, que son T sub C y T sub L. Recordemos los límites que aparecen en nuestro espectro. Acá, T sub C y T sub L. Bueno, entonces vamos primero con A sub A y A sub B. Para la Barranquilla, A sub A Barranquilla se encuentra en la región 2, o sea que A sub A va a ser igual a 0.1 o 0.10. Y para A sub B seguimos estando en la región 2 y sigue siendo 0.10. Entonces 0.10, 0.10, y ahora vamos a calcular F sub A y F sub B. Dijimos que F sub A y F sub B depende de estas dos tablitas. Entonces voy a sub A menor o igual a 0.1. A sub A es igual a 0.1, entonces voy a utilizar esta columna. Y mi suelo es suelo tipo D, 1.6. Ahora para F sub B igualmente. A sub B igual a 0.1 y mi suelo es D. O sea que F sub B es igual a 2.4. F sub A es igual a 1.6 y F sub B es igual a 2.4. 1.6, 2.4, y dijimos que nuestro grupo de importancia iba a ser el grupo 1, estructuras de ocupación normal, y para el grupo 1 el coeficiente de importancia es igual a 1. Listo, excelente. Entonces ahora sí calculemos los que son los límites T sub C y T sub L.
Entonces dirijámonos aquí a la fórmula T sub C igual a 0.48 F sub B, A sub B por F sub B sobre A sub A por F sub A. Y TL igual a 2.4 F sub B. Ahora vamos a escribir primero T sub L igual a 2.4 por F sub B. Listo. Bueno, los periodos ambos están en segundos. Ahora T sub C va a ser igual a 0.48 por A sub B por F sub B sobre A sub A por F sub A. Listo. Entonces ya tengo que este va a ser mi periodo para el límite de T sub C y este va a ser para T sub L. Entonces ahora sí voy a utilizar estas formulitas que están acá. Ahora voy a tener que dibujar todo el espectro. Entonces voy a dibujar el espectro que va a ser tiempo, periodo que va a estar en periodo natural, que va a estar de vibración, que va a estar en segundos, y S sub A, que son los valores que están aquí encerrados en amarillo. Entonces vamos a darle valores aleatorios a T sub T, al tiempo, al periodo. Bueno, ya sabemos que la primera zona es una zona constante, o sea que voy a ir inmediatamente, empiezo en 0 y S sub A va a ser igual a 2.5 por A sub A por F sub A por I. Entonces vamos a escribir esa ecuación: 2.5 por A sub A, que vamos a fijarla, no me está sirviendo fijarla con el teclado, entonces voy a fijarla de forma manual. 2.5 por A sub A por F sub A por el coeficiente de importancia. C9, creo que obviamente hay un error. Aquí está, ahora sí. 0.4 S sub A, se tiene más sentido. Entonces sabemos que va a ser constante hasta el valor de T sub C. La ecuación nos vemos que es una horizontal recta. Entonces inmediatamente el siguiente punto va a ser igual a T sub C, punto 72, y va a ser constante, o sea que va a ser igual al punto anterior. Bueno, ahora de aquí para adelante sí comienza a variar, si se dan cuenta, hasta T sub L empieza a ver lo que es S sub A es igual a 1.2 por A sub B por F sub B por I sobre T. Entonces vamos a darle ahora sí valores aleatorios a T. No sé, vamos sumando lo de 0.5. Y ya tengo una cantidad de valores decentes para que me dé la forma del material, de la ecuación del espectro. Bueno, entonces dense cuenta que T sub L va a ser igual a 5.76. Entonces vamos a tener ese 5.76 acá y vamos a definir que aquí va a cambiar la ecuación. Entonces para esta primera parte también podríamos trabajar con condicionales en Excel, pero bueno, para hacerlo más rápido y no complicarnos tanto, voy a hacerlo así en zonas. Entonces aquí es donde se acaba la primera zona, que hace la referencia a T sub C, y aquí es donde empieza la segunda zona, que hace referencia a T sub L. Bueno, entonces en esta zona, en la intermedia, nos encontramos acá con S sub A igual a esto, igual a 1.2 por A sub B esto hay que fijarlo porque A sub B no cambia en la ecuación, por F sub B, también hay que fijarlo, no cambia la ecuación, un momento, cometí un error acá, vamos a repetir, 1.2 por A sub B, ahora sí, por F sub B. Se dan cuenta que lo que estoy es
estoy haciendo manualmente lo que haría la tecla F2 en el teclado, pero no sé por qué no está funcionando. Por I, o sea, estoy fijando las celdas para que no cambien en la ecuación de Excel, sobre el valor de T. Entonces T sí es el valor que varía y es el que está a la izquierda. Un momentico, que 2.5 A sub A por F sub A por I. Bien. Y aquí sí está bien. Entonces vamos a continuar acá. Listo. Entonces ya después de ese valor, pues empieza a cambiar un poco la ecuación, que sería, es la misma ecuación, dense cuenta, nada más que incluimos T por L en el numerador y dividimos entre T al cuadrado. Entonces vamos a arrastrar la misma ecuación, pero vamos a incluir esos dos nuevos coeficientes. Entonces multiplicamos por TL y dividimos entre el periodo al cuadrado. Listo. Entonces ya tenemos toda nuestra información para hacer dibujar nuestro espectro. Y ahí está nuestro espectro. Quedó bonito, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí agreguen el color que ustedes quieran. Agreguen el diseño que ustedes quieran, que se entiendan los valores, que se vea bonito. Bueno, dejémoslo así. Entonces este es espectro de diseño Barranquilla. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el espectro de diseño reducido? Vamos a tener que dividir nuestros valores de S sub A por R. Ya vamos a hacerlo el cálculo del cortante basal y la distribución por pisos. Ya todo el mundo, yo sé que me estará preguntando eso a este punto, pero vamos a hacer primero el valor reducido. Bueno, para este punto sabemos que R es igual a la expresión que se encuentra acá. Phi sub A por Phi sub P por Phi sub R por R sub 0. Bueno, ya les dije que no iba a haber un coeficiente, no iba a haber irregularidad en altura, no hay irregularidad en planta. O sea que Phi sub A y Phi sub P Phi sub A, Phi sub P, Phi sub R y R0. Entonces, yo sé que R va a ser la multiplicación de todos estos. Entonces, como no hay regularidad en altura, no hay regularidad en planta, pues va a ser igual a 1. Digamos que también le falta redundancia, como en nuestro caso, entonces va a ser 0.75. Y R sub 0 pues va a depender de la tablita que se encuentra acá. ¿Cierto? Miren, DMI porque estamos en la amenaza sísmica baja y es un pórtico de concreto, entonces el R sub 0 es de 2.5. Listo, 2.5. Entonces ya tenemos que el coeficiente de reducción es 1.8, como aparece acá. Entonces lo que voy a hacer es dividir el valor de S sub A por R. Fijen el valor de R, por favor, porque eso no cambia. Y dividen.
Entonces ahora, ¿qué hacen? Pues en la misma gráfica de Excel, en la misma gráfica de Excel, insertan ahora el sismo reducido. Insertan el sismo reducido que acabamos de graficar. Y nos queda así. Entonces, el de diseño es el azul. Es decir, que cuando yo vaya a diseñar mi estructura, lo que son el tamaño de las columnas, de las vigas, lo voy a hacer es con el sismo azul, con el reducido. Y el de rojo, que es el completo, el diseño, nuestro espectro de diseño completo, lo vamos a utilizar para el análisis de derivas, ¿vale? Entonces, ¿cuál vamos a utilizar para este proyecto? Pues los dos. Porque cuando estemos haciendo las combinaciones de carga, vamos a tener que utilizar el espectro reducido, y cuando estemos utilizando lo que son el análisis de deriva, vamos a utilizar el espectro completo, ¿vale? Entonces ya terminamos la parte de dibujar el espectro. Pero ahora, ¿cómo lo utilizamos? Pues calculando cuánto es el cortante en la base. Cortante en la base es igual a S sub A por la masa por la gravedad. Es decir, que en vez de tener esto en kilonewton, lo podría tener en masa y luego multiplicarlo por la gravedad. Pero como ya lo tengo en kilonewton, lo puedo dejar así. Entonces voy a multiplicar el peso total. El peso del edificio hace referencia a la masa por la gravedad de la ecuación. Falta multiplicarlo por S sub A. Digamos que S sub A está acá. S sub A. ¿Y S sub A cuánto es el valor? Se supone que lo sacamos de el espectro. Y dijimos que el periodo de nuestra estructura... bueno, primero tenemos que calcular el periodo de nuestra estructura. Qué pena con ustedes. El periodo de la estructura, vamos a calcularlo. El periodo de la estructura depende dijimos, de tres factores. C sub T, la altura y un valor alfa. Entonces vamos a buscar otra vez en nuestra PowerPoint. No, esto es viejo. Dijimos que va a ser igual a C sub T por H por alfa. A la alfa. Bueno, entonces vamos a darle valores a C sub T, a H y alfa. Entonces C sub T, dijimos que iba a ser el primero, el pórtico resistente a momento concreto reforzado, 0.047. Por ende, alfa es igual a 0.9. Y la altura era igual a 12 metros. Entonces apliquemos la ecuación que dice la norma. C sub T por la altura a la alfa. Entonces el periodo de la estructura es de 0.43 segundos. Entonces vamos a buscar 0.43 segundos en nuestro espectro. Entonces recordemos que T sub C es de 0.72, es decir, de que este límite de acá es justo en 0.72. O sea que 0.43 se ubica en la meseta. Es decir que S sub A va a ser igual al valor de 0.4 para el caso del espectro completo y de 0.21 para el caso del espectro reducido. Vamos a tomar el espectro completo. Entonces S sub A ya quedamos que va a ser igual a 0.4. Entonces el cortante basal nos da 1600 kilonewton. Ese es el cortante basal completo. Pero si hiciéramos el reducido, vamos a hacer el reducido también.
que es con el espectro que está dibujado aquí en azul, sería igual a al peso de la estructura por S sub A de punto 21. Entonces es bastante diferente, por eso hay que tener en cuenta cuándo utilizar qué espectro, porque se utilizan para diseño el espectro completo, están haciendo un sobrediseño en la estructura que pues cuesta bastante, ya hablando de forma económica. Bueno, entonces por último hay que definir cuánto cortante le corresponde a cada piso. Entonces piso 1, piso 2, piso 3, piso 4. Entonces cada uno de los pisos pesa 1000 kN. La fórmula me dice que lo haga con la masa, pero igualmente da lo mismo que todo esté multiplicado y dividido por la gravedad, así que lo voy a hacer con los pesos. La fórmula es la siguiente. Bueno, dependemos de un K. Entonces primero definamos el K. Si el periodo es menor a 0.5 segundos, K es igual a 1. Ese es nuestro caso. Porque nuestro periodo, recordemos, es de 0.43. Entonces, K va a ser igual a 1. Entonces, vamos a tenerlo aquí en otro color. Y no en rojo, no. Entonces K igual a 1. Estos son los pesos por piso. Necesito por un lado necesito el peso, que en este caso está en masa, y necesito la altura y necesito K. Entonces voy a dejar aquí la altura, y aquí va a ser altura a la K, y aquí va a ser igual a la masa por la altura a la K. O sea, todo completico. Bueno, entonces tengamos en cuenta esta ecuación. Voy a copiarla aquí al Excel para que sea más fácil. Entonces, la altura es la altura acumulada, eso sí me había faltado decirles, que la altura de esta ecuación. Entonces, la del primer piso sería 3, la del segundo piso sería la altura del segundo piso, más la altura del anterior. Y de esa forma. Entonces ahí están todas las alturas de... perdón. Ahora sí. 3, 6, 9 y 12. Entonces ahí se están acumulando las alturas. Entonces altura a la K sería altura, elevamos al valor de K, que como está todo elevado a la 1, bueno, falta fijarlo, muy importante. Ahora sí, y multiplicamos peso por altura a la K. Listo. Entonces finalmente ustedes, lo que está acá abajo es la sumatoria de todo. Entonces sumamos todo, y el coeficiente CB es la relación que hay entre pues cada uno de los factores, entre la sumatoria de todos los factores. Entonces para el primer piso sería el valor de 3000 entre los 30.000, y así sucesivamente. Entonces vamos a fijar el denominador, que ese no cambia porque es la sumatoria, y nos queda así. Entonces, ¿qué significa esos valores? Podemos pasarlo a porcentaje y vamos a entenderlo mejor. Que el primer piso va a recibir el 10% del cortante basal, el segundo piso va a recibir el 20% del cortante basal, el tercer piso el 30% y el cuarto piso el 40%. Es decir que si multiplicamos el porcentaje que le corresponde por el cortante basal, que es B sub S, aquí tenemos
tenemos el cortante por piso. Ese es con el espectro completo. Y para el reducido, pues hacemos lo mismo. Cortante por piso reducido. Entonces, al BS reducido, fijamos, lo multiplicamos por el B sub S. Perdón, que eso último que dije no me hagan caso. Lo multiplicamos por el B sub S reducido, lo multiplicamos por cada uno de los porcentajes. Y listo. Bueno, bueno, ¿y cómo saben que está bien? Pues la suma de todos los CBs tiene que dar el 100%. Si no, hay un error en algún lado. Y ya una vez distribuida en el 100%, pues ya saben cuánto le corresponde a cada piso. Y ya pueden ver. Al piso 1 le van a colocar una fuerza de 160 kN, al piso 2 una fuerza de 320, al piso 3 una de 480 y el piso 4 una de 640. Entonces, si se dan cuenta, los cortantes son, o sea, los cortantes de pisos son ascendentes. Cuando dijimos que no puede que no ocurra esto, pues cuando hay una diferencia en los pesos. Por ejemplo, imaginemos que el piso 4 es el menos pesado y pesa solo 200. Ya nos dimos cuenta que ahora el último piso únicamente tiene el 12%, mientras que el tercer piso ahora es el que tiene más cortante. Entonces, la diferencia en las masas, pues sí puede afectar esta especie de norma de que el piso de arriba tiene más cortante con referente al de abajo. Pero bueno, eso depende mucho de esos pesos. Entonces, por eso era muy importante que ustedes dividieran el peso de sus estructuras por el piso, por cada piso. Bueno, entonces señores, esto ha sido todo por este tema. Ya saben que el siguiente es el método matricial aplicado a los pórticos. Y por último, pues el análisis por deriva. Entonces, espero hayan disfrutado mucho la clase y bueno, nos vemos en otra oportunidad.